Bienvenidos a Misterios Reales Paranormales en dosis de ficción. Hoy nos adentraremos en los oscuros pasillos de los hospitales más embrujados del mundo. Lugares donde el dolor y la tragedia han dejado una marca imborrable. Hospital Psiquiátrico de Waverly Hills, Kentucky, Estados Unidos. Uno de los hospitales más famosos en el mundo paranormal, el Waverly Hills, fue un sanatorio para pacientes de tuberculosis. Se estima que más de 50,000 personas murieron allí en condiciones extremas. Fundado en 1910, principalmente para tratar tuberculosis, no fue un hospital psiquiátrico a pesar de la creencia popular. Más tarde se convirtió en el Woodhaven Geriatric Center, abandonado en 1982 debido a la negligencia de pacientes. El lugar es famoso por el túnel de la muerte, donde se transportaban cadáveres para evitar que otros pacientes vieran el alto índice de mortalidad. Se dice que el espíritu de una enfermera que se suicidó en la habitación 502 aparece con frecuencia y se reportan sombras, voces, apariciones y cambios bruscos de temperatura. Hospital de Sanatorio de la Barranca, Navacerrada, España. El Sanatorio de la Barranca, ubicado en Navacerrada, España, fue un hospital especializado en la atención de pacientes con tuberculosis y más adelante, un hospital psiquiátrico. Su construcción data de 1914 y estuvo en funcionamiento hasta 1995, cuando se cerró debido a la idea de que los pacientes psiquiátricos podían recibir tratamiento domiciliario. Desde su cierre, ha sido objeto de varias leyendas y relatos paranormales, con testimonios de fenómenos inexplicables y avistamientos en sus instalaciones abandonadas. Al estar en un área remota y aislada, también es conocido como un sitio frecuentado por exploradores y grupos de investigación paranormal. Quienes pasaron sus últimos días aquí experimentaron un gran sufrimiento. Visitantes han reportado escuchar llantos y pasos en los pasillos, además de ver figuras que desaparecen. Hospital Psiquiátrico de Gonjiam, Corea del Sur. Se desconoce la fecha exacta de fundación, pero funcionó como un hospital psiquiátrico hasta su cierre. Abandonado en los años 90, debido a quejas de malas condiciones y por razones desconocidas que alimentaron su misterio. Se dice que fue cerrado debido a la cantidad de muertes inexplicables entre los pacientes y el personal. Aunque existen muchos rumores, algunos aseguran que el lugar estaba maldito. El hospital ahora está en ruinas y es un popular sitio de exploración urbana. La leyenda dice que los pacientes murieron misteriosamente y que el lugar está plagado de actividad paranormal, incluyendo sombras y ruidos inexplicables. Este hospital ha sido considerado uno de los más aterradores de Corea. Hospital del Tórax, Terrassa, España. Fundado en 1952, inicialmente como un hospital para tratar enfermedades respiratorias. Cerrado en 1997. Después de su cierre, el edificio quedó abandonado y se llenó de historias paranormales. Años más tarde, el lugar fue acondicionado para un set de rodaje, Parque Audiovisual de Cataluña, para grabar películas como Un monstruo, Viene a verme y REC 2 y 4, entre otras. También se emitió el concurso de Operación Triunfo 2017, donde los técnicos reportaron varios imprevistos y problemas de sonido, y los 16 concursantes afirmaron la presencia de poltergeist. Hospital Borda, Buenos Aires, Argentina. Fundado en 1863, como el Hospital Nacional de Alienados, dedicado a tratar enfermedades mentales. Aunque sigue en funcionamiento, el Hospital Borda tiene fama de ser uno de los lugares con más actividad paranormal de Buenos Aires. Con una historia centenaria y conocido por albergar pacientes con graves enfermedades mentales, hay reportes de empleados y visitantes que aseguran ver figuras en las ventanas, escuchar susurros y sentir presencias extrañas. Entre 2012 y 2014, hubo 46 muertes dudosas en el Hospital Borda. Hospital Psiquiátrico de Talagante, Chile. Comenzó su funcionamiento como una casa de socorro el 4 de octubre de 1939. Ha tenido varias renovaciones y mejoras a lo largo de su historia, incluyendo la construcción de un nuevo edificio. En 1990, este hospital psiquiátrico, hoy abandonado, fue un sitio de tratamiento para personas con enfermedades mentales graves. La historia cuenta que allí hubo muchos casos de maltrato,
Personas que han explorado sus ruinas aseguran escuchar gritos y ver sombras moverse por los pasillos, lo que ha alimentado las leyendas sobre su actividad paranormal. Hospital Psiquiátrico de Beechworth, Victoria, Australia. Fue fundado en 1867 en el estado de Victoria, Australia. Este hospital funcionó durante más de un siglo, siendo uno de los 3 asilos psiquiátricos más importantes del estado en su época, y donde miles de pacientes psiquiátricos pasaron sus días en condiciones terribles. Al igual que otras instituciones similares, el hospital aplicó varios métodos de tratamiento antiguos, muchos de los cuales hoy en día serían considerados inhumanos. Operó hasta 1995 y, desde su cierre, ha ganado fama como uno de los sitios más embrujados de Australia, donde numerosos visitantes reportan experiencias paranormales, como la aparición de figuras fantasmales y la escucha de sonidos inexplicables, especialmente en el área de la antigua morgue y las habitaciones de los pacientes. La leyenda dice que el espíritu de un paciente, Matron Sharp, aún ronda el edificio. Hospital Estatal de Penhurst, Pensilvania, Estados Unidos. Conocido como Penhurst State School and Hospital, fue fundado en 1908 en Chester County y estaba destinado a albergar a personas con discapacidades físicas y mentales. Desde su inicio, la institución sufrió problemas de hacinamiento y una serie de prácticas inhumanas, documentadas en un informe de 1968, que reveló la negligencia y el maltrato hacia los pacientes. Este reporte y una serie de demandas en los años 70 llevaron, tras una decisión judicial, al cierre en 1987. Hoy es famoso por su intensa actividad paranormal. Investigadores paranormales han captado grabaciones de voces y presencias en video. Hospital General de Manila, Filipinas. El Hospital General de Manila es otro sitio ampliamente conocido por sus historias de actividad paranormal. Construido a principios del siglo XX y usado intensivamente durante la Segunda Guerra Mundial, este hospital fue testigo de numerosos eventos traumáticos y actos de violencia. Sirvió como hospital y refugio para soldados, civiles y heridos de guerra, lo que provocó que quedara profundamente marcado por el dolor y sufrimiento de aquellos tiempos. Con el paso de los años, el hospital ha acumulado relatos de apariciones y eventos sobrenaturales. Visitantes y trabajadores reportan haber visto figuras fantasmales en los pasillos y haber escuchado gritos inexplicables y otros sonidos inquietantes en ciertas áreas, especialmente en la zona del hospital que alberga quirófanos y cuartos, donde se atendían casos graves. Hospital Psiquiátrico Old Changi, Singapur. Es uno de los lugares más famosos de la región por su reputación como sitio embrujado. Construido originalmente en la década de 1930 para uso militar británico, sirvió como hospital de la Royal Air Force. Durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, fue utilizado como prisión y campo de tortura para prisioneros de guerra. Este oscuro pasado ha impregnado el hospital de una atmósfera sombría, convirtiéndolo en un lugar de intensas experiencias paranormales, según muchos visitantes y entusiastas del misterio. Entre las historias más persistentes están los testimonios de apariciones de soldados japoneses y de prisioneros de guerra que sufrieron allí. Hospital Real de Bethlehem, Londres, Reino Unido. Comúnmente conocido como Bedlam, es uno de los hospitales psiquiátricos más antiguos y notorios de Londres. Fundado en 1247, comenzó como un hospital dedicado al cuidado de personas vulnerables y se convirtió en la primera institución para enfermos mentales en Inglaterra. Durante siglos, el hospital representó los temores y prejuicios de la sociedad hacia la salud mental, acumulando historias sombrías y un estigma notable. El término Bedlam se convirtió en sinónimo de caos y desorden, reflejando el estado caótico y las condiciones inhumanas que los pacientes sufrían en sus primeros días. El hospital adquirió fama no solo por el tratamiento poco ético de sus pacientes, que incluía prácticas de sangrado y confinamiento, sino también porque, en el siglo XVII, se permitió al público visitar las instalaciones para observar a los pacientes, como si fueran una atracción. Así dejamos atrás los oscuros corredores y las historias inquietantes de estos hospitales embrujados, lugares donde los ecos de un pasado aterrador siguen acechando entre las sombras. Pero,
¿Qué otros misterios paranormales nos aguardan en el próximo episodio? Si te apasiona descubrir relatos espeluznantes, asegúrate de suscribirte a Misterios Paranormales Reales en Dosis de Ficción. Dale like, comparte con quienes disfruten del misterio y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Gracias por acompañarnos y recuerda, algunos secretos nunca descansan.